Bienvenidos a Reflexiones desde la banca, el espacio de la última banca, para meditar sobre contingencia y todo lo relacionado a la vida cristiana. En esta presente entrega, quisiera invitarles a meditar en torno a la pregunta que da título a la presente reflexión. ¿Puede Dios usar a un impío? O dicho de otro modo, ¿puede Dios usar la impiedad del corazón humano para glorificar su nombre e impartir justicia? Aunque suene paradójico, no son pocos los ejemplos bíblicos en que Dios usó la dureza del corazón del hombre, o su ambición e impiedad, para glorificar su nombre o para traer juicio sobre los pecados de su pueblo. Quizás el primer ejemplo lo representa Faraón en el tiempo del Éxodo. Dios lo levantó para mostrar su poder y usó la dureza de su corazón para que el nombre de Yahweh fuera conocido por toda la tierra. Aún 400 años después, los filisteos recordaban cómo el Dios de Israel había humillado a los egipcios, como relata el primer libro de Samuel en el capítulo 4. El juicio de Dios contra su pueblo, por mano de naciones extranjeras, es también un tema recurrente en el Antiguo Testamento, y es mencionado dentro de los juicios a la desobediencia que registra el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, versos 49 y 50. Así, en diferentes épocas de la historia de Israel, Dios usó la ambición e impiedad de moabitas, filisteos, asirios, babilonios, persas, griegos y romanos, entre otros pueblos extranjeros, para traer juicios contra un pueblo duro de cerviz que se negaba a apartarse de sus pecados. Dentro de este contexto, existe un diálogo muy particular entre Dios y Habacuc, uno de los profetas menores, quien vivió y ejerció su ministerio hacia finales del siglo VII a.C., muy posiblemente bajo el corto reinado de Joaquim, uno de los hijos del reformador y piadoso rey Josías. A Habacuc le tocó vivir y presenciar al menos una de las 3 consecutivas invasiones de los babilonios contra Jerusalén en los años 605, 597 y finalmente en el 586 a.C., donde el primer templo de Jerusalén fue completamente destruido. El particular diálogo de Habacuc comienza en los primeros versículos del capítulo 1, donde el profeta se queja contra Dios por su inacción contra la maldad. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Para luego agregar, los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. La respuesta del Señor no se hace esperar, indicando que obrará en los propios días del profeta, levantando a los babilonios, un pueblo violento, que marchará y conquistará otras tierras, un pueblo conocido por su crueldad y por hacer lo que se le antoja, quienes hacen de su propia fuerza un Dios. Ante esta respuesta, el profeta eleva una segunda queja a Dios diciendo: «Oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados». Y agrega a continuación: «Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos?». La respuesta de Dios a esta segunda queja le muestra al profeta el triste destino de los soberbios y la esperanza de los justos. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fe. De esta manera, los babilonios fueron usados por Dios para castigar a Israel, pero este nuevo auge del imperio babilonio, que vino a reemplazar al imperio asirio como fuerza hegemónica en la región, solo duró escasos 60 años, ya que en el año 549 a.C.,
fueron conquistados por el imperio medo-persa encabezado por Ciro el Grande. Ahora, ¿cuál es la enseñanza práctica de toda esta historia? Lo primero es que la soberanía de Dios sigue obrando de formas que no entendemos o que, de entenderlas, nos cuesta aceptar. Pero, ¿quién se atrevería a preguntarle a Dios, ¿qué haces? Como dice Job, capítulo 9, versículo 12. O dicho de otro modo, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? Como dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 y 38. Si bien hoy el pueblo de Dios no está limitado a un lugar físico particular, y los juicios de Dios no se asocian necesariamente a conquistas territoriales por reinos extranjeros, como las sufridas por Israel en el Antiguo Testamento, Dios aún puede levantar a personas que no deseamos para responder nuestros anhelos de justicia. Si los justos callan ante el pecado y la injusticia, Dios perfectamente puede echar mano del impío para juzgar los pecados de su pueblo. Y es aquí donde creo importante separar el trigo de la paja. Si Dios usa al impío para castigar nuestros pecados, su impiedad no hace justos nuestros pecados. Y nuestros pecados no justifican su maldad, aunque se vista de buenas obras. Estos pasajes de Habacuc nos recuerdan también que estar bajo la vara de Dios, como estuvo Israel, no significa que no haya esperanza de restauración. Y por otro lado, ser la vara de Dios para juicio, como fue el pueblo babilonio, tampoco libra al impío de su propia condenación. Traigamos ahora esta enseñanza a la contingencia nacional. Las iglesias evangélicas, particularmente el mundo pentecostal, llevan ya varios años siendo expuestos ante la opinión pública. Y el principal cuestionamiento es la falta de probidad en la forma como se administran las iglesias. Sería ingenuo ignorar que existen agendas ideológicas que buscan imponer una nueva moralidad en nuestra sociedad, para las cuales el cristianismo representa el enemigo a derribar, por lo que no perderán oportunidad para enlodar a una iglesia en particular si con ello logran también enlodar al cristianismo en general. Ante esto, volvamos a la idea del párrafo anterior. La injusticia que les motiva no hace justas nuestras faltas. Somos bienaventurados si por la causa de Cristo recibimos burla y persecución y se dice toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Si somos perseguidos en base a mentiras, podemos gozarnos y alegrarnos, porque grande es nuestro galardón en los cielos. Pero si por el contrario las acusaciones contra nosotros tienen fundamento, no queda más que volver nuestro rostro al Señor, pedir su misericordia, apartarnos de nuestros pecados y enmendar el camino. Los pentecostales por muchos años hemos hecho la vista gorda a la mala administración de los dineros y al enriquecimiento de hombres inescrupulosos que usan la piedad como fuente de ganancia. Aunque sean los menos, estos pocos enlodan el trabajo abnegado de los muchos. Nuestra reacción ante esto ha sido lenta, ha llegado de forma tardía, y solo hemos reaccionado cuando el impío ha hecho evidente nuestra desnudez. Otra desnudez que deja en evidencia este tipo de crisis tiene que ver con la debilidad del ministerio pastoral. El pentecostalismo chileno se ha negado por años a la formación teológica de sus ministros y solo algunas denominaciones se han abierto a esta opción en los últimos años, mientras que otras siguen ancladas a la tradición de que la vocación pastoral debe ser mantenida en secreto hasta que sea descubierta por el pastor local, quien reconoce en un hermano de su congregación a un futuro ministro. Y algunos mantienen tan en secreto esta vocación que aún en el ministerio pastoral siguen repitiendo que no querían ser pastores,
frase en muchos casos bastante poco creíble. Esta dinámica, posiblemente sana en sus inicios, se ha desvirtuado con los años y ha permitido que muchos lleguen al pastorado por las motivaciones equivocadas. Muchas veces la, entre comillas, carrera al pastorado la gana no el más apto, ni el de reconocida vocación ministerial, sino el que a punta de adulaciones se gana el favor del pastor local o de la autoridad competente. Y las consecuencias están a la vista. Hombres amadores de sí mismos han capturado congregaciones y se han vestido de una justicia que no les pertenece. Pero nuevamente, volviendo a la idea central de esta reflexión, su injusticia no hace justos nuestros pecados. Puede ser perfectamente posible que Dios use la ambición del corazón del hombre para traer a su iglesia a juicio. Porque somos nosotros, la iglesia del Señor, quienes hemos permitido que hombres réprobos lleguen al ministerio pastoral, entregándoles a su cuidado no solo los dineros de la iglesia, los cuales tienen una importancia secundaria, sino que las almas por las cuales Cristo murió. Finalizando, en días en que el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa nuestra, reconozcamos nuestras culpas delante del Señor y apartémonos de nuestros pecados. No desenvainemos nuestras espadas para defender la sana doctrina, cuando la razón por la que se nos cuestiona es de orden administrativo y no teológico. Y si somos perseguidos injustificadamente, quiera Dios darnos la fe y la perseverancia de los santos que supieron sufrir por la causa de Cristo antes que nosotros. En días como hoy, encontremos fortaleza en las palabras con que el profeta Habacuc concluye su diálogo con el Señor al final de su libro, diciendo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.